Hoy día vamos a conversar acerca de tuberculosis y en general cuando dice otras micobacteriosis hace referencia básicamente a dos, que son el Mycobacterium ulcerans, productor de la úlcera de Buruli, y el Mycobacterium leprae, en el caso de lepra. Ya es básicamente eso lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, algunas generalidades que quizá a inicio parezca repetitivo porque es muy probable que lo hemos visto muchas veces. Sin embargo, es importante, por muy repetitivo que suene, recordar este tipo de situaciones, ¿no? Para que de alguna manera quede los conceptos justamente importantes, quede bien grabado. Es bien sabido que la forma de adquirir la TB de persona a persona es mediante la vía inhalatoria, ¿no? Que si bien es cierto, si ustedes revisan, por ejemplo, TB miliar, TB meningia, TB osteoarticular, la TB renal, la TB ganglionar, etcétera, 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 les va a decir por vía hematógena. Pero nadie adquiere de entrada una TB ganglionar, por ejemplo. Tiene que haber una primoinfección primero, o sea, una TB por vía inhalatoria y posteriormente seguramente va a ser una forma extrapulmonar. En ese entender, lo que está perfectamente detallado es que la inhalación de las partículas que tengan ciertas características que permitan la llegada al alvéolo son las que van a permitir de que el micobacterio ingrese a cavidad pulmonar. Ya, como bien dice aquí, debe tener ciertas características como es el tamaño, ya esas gotitas que se van a suspender en el aire deben de cumplir como requisito que no superen las 5 micras de diámetro, ya, eso es importante. Cuando tienen más o menos ese tamaño, es posible que permanezcan suspendidas en el aire a manera de aerosol y una persona ahí puede, obviamente, inhalar ese tipo de suspensión en el aire y va a adquirir, si es que llega al alvéolo, la tuberculosis, ¿no? De esa forma, siempre y cuando alcance el alvéolo, como le decimos. Cuando la persona expele, o sea, la persona infectada, cuando tose, nebuliza de alguna manera en el aire que lo rodea a estas partículas, el ambiente se va a encargar de retirar la parte acuosa, o sea, se va a evaporar la parte agua de ese componente y al final lo que queda en el aire es un residuo llamado núcleo goticular, que es básicamente el contenido de lo que viene a ser el bacilo. ¿Ya? El núcleo goticular es ya prácticamente el bacilo que está suspendido en el aire, pero sin componente acuoso. Se pueden transportar por el aire durante un largo periodo de tiempo y eso hace de que la bacteria, digamos, pueda de alguna manera alcanzar no solamente a las personas que están en íntimo contacto, sino podría de alguna manera extenderse un poquito más allá. Y es importante también recordar que por mucho que tengamos contacto directo con secreciones infectadas, digamos, contacto con piel, muchas veces de repente estamos manipulando muestras de, digamos, de esputo de una persona o que proviene de una persona que tiene tuberculosis activa, bacilífera, y digamos, tenemos la mala suerte de tener contacto con la piel, no nos debe preocupar porque en realidad esa no es la forma de adquirir, ¿ya? No es la forma de adquirir. Lógicamente uno tendrá que lavarse las manos, todo lo que uno conoce, pero no es la forma de adquirir. No son infectantes de esa forma, no invaden tejidos de esa manera, ¿ya? Eso es importante acordarse. Esto nos muestra más o menos lo que sucede, ¿ya? Fíjense, una persona lo primero que va a hacer es toser, va a quedar a manera de partículas suspendidas en el aire, ¿ya? Con esas características que hemos comentado de tener un diámetro menor a 5 micras, ¿ya? Para que pueda permanecer ahí. El ambiente va a desecar, va a retirar la parte acuosa y va a quedar, ¿no? Solamente el componente, ese núcleo gótico, el componente bacteriano netamente del bacilo, y va a facilitar así el ingreso hacia otra persona, y eso es más o menos la forma como se adquiere, así de sencillo. Ingresa, obviamente hará su tránsito de forma progresiva, ya va a llegar obviamente de forma escalonada por los diferentes segmentos del árbol respiratorio. Fíjense, bronquio principal primero, bronquio secundario, bronquio terciario, el bronquiolo terminal y finalmente llegar al alveolo. Cuando llega al alveolo podemos decir que la persona se ha infectado. Si no llegara al alveolo, no ha tenido éxito el contagio, ¿ya? Tiene que llegar al alveolo.
En el alvéolo va a ser el lugar donde básicamente se va a producir todo el mecanismo fisiopatogénico del contagio propiamente de la tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense a ese nivel, lo que están viendo aquí es un macrófago, ¿ya? Lo que están viendo es un macrófago. La bacteria, el bacilo, ingresa al macrófago, o el macrófago en todo caso va a fagocitar a la bacteria, que es lo mismo, y con eso no va a ser suficiente porque este macrófago, al haber fagocitado, no ha logrado nada, porque la bacteria ingresa y adentro se multiplica, ¿ya? O sea, no conforme con haberse dejado fagocitar, se multiplica. Y al multiplicarse, no solamente va a aumentar su número, sino puede permanecer por mucho tiempo dentro de los macrófagos. Y esa es una población, por ejemplo, de bacilos tuberculosos. Les puedo ir adelantando de que existen 4 grupos, ¿ya? Existen 4 grupos de bacilos tuberculosos en función a su forma de crecimiento, ¿ya? Habrá un grupo que crece muy rápidamente, ¿ya? Le llaman el de crecimiento logarítmico, el de crecimiento exponencial también le llaman, o sea, crece muy rápido. Existe un segundo grupo de crecimiento lento, ¿ya? Habrá uno que no crece ni rápido ni lento, sino intermitente, es decir, crece y en otros momentos entra en estado latente. Y por eso se llama de crecimiento intermitente. Y el cuarto grupo es el grupo que permanece en fase latente, o sea, no crece. Son 4 grupos, entonces, en cuanto a su comportamiento y crecimiento de las bacterias, de este Mycobacterium tuberculosis. Entonces, fíjense cómo va a suceder. Fíjense qué ha pasado con el macrófago, ha sido poblado prácticamente por el bacilo tuberculosis, se ha multiplicado, y de ahí van a seguir saliendo los bacilos y van a ser fagocitados nuevamente por otro macrófago y ahí se va a volver a producir lo mismo. De tal manera que va a haber una población de bacilos tuberculosos que van a vivir dentro de los macrófagos, ¿ya? Van a vivir dentro de los macrófagos, una población intracelular se puede llamar así, ¿ya? Así como ven, miren, es una población importante, ¿ya? Y como van a ver luego, eso va a significar también, va a tener implicancias incluso en la parte del tratamiento. Entonces la infectividad, y acuérdense que el término infectividad hace referencia a la capacidad que tiene el agente etiológico de poder infectar a la persona, ¿ya? Si tiene la capacidad de poder infectar, a esa capacidad se le llama infectividad. Porque existe otros términos, ¿no? Virulencia, por ejemplo, patogenicidad, por ejemplo, que ya lo veremos en su momento en otro tema, pero no significan lo mismo. De esos 3, por lo menos hay que recordar, infectividad es solamente la capacidad que tiene de infectar, patogenicidad es la capacidad que tiene no solo de infectar, sino después de haber infectado, producir enfermedad, eso es patogenicidad. Y virulencia, cuando vemos qué tan grave puede producir dicha enfermedad, qué tan leve o grave puede ser, ¿ya? Entonces, infectividad significa que la persona respire el bacilo tuberculoso y debido a esa inhalación de ese bacilo quede infectada. Porque hemos visto que si no llega al alvéolo, probablemente no. Entonces, esta infectividad va a depender de varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que la frecuencia de la tos de la persona que tiene la tuberculosis y la severidad de esta tos va a estar directamente relacionado a la capacidad de infectar a otras personas. Si no es severa la tos que tiene y tose muy poco, tendrá una capacidad de infectividad menor a que si tose mucho y esa tos es severa, porque va a estar en función eso a cuánto pueda nebulizar y quedar suspendido a nivel de, digamos, del espacio aéreo que tenemos alrededor, esas gotitas que pueden contener al bacilo. El carácter y volumen de las secreciones es lo mismo, y esto es más o menos va relacionado a lo primero. Es lógico que si una persona, digamos, tiene broncorrea, o sea, tiene secreción bronquial más o menos importante y tose, obviamente va a expectorar, va a eliminar más cantidad de bacilos. Y esta tercera característica, que pareciera también una consecuencia de las 2 anteriores, dice el número de bacilos de la fuente de infección, o sea, de la persona infectada, ¿no? Va a ser también una de las situaciones. O sea, si cuando tose bota pocos bacilos o cuando tose bota
gran cantidad de bacilos, a eso se refiere. Y a más cantidad de bacilos en la tos, obviamente hay más posibilidades también de poder infectar. ¿Esto cómo vamos a medir? Vamos a medir mediante las baciloscopías, ¿no? Tú le pides la prueba de BK, que es lo mismo decir baciloscopía. Si sale BK positivo, significa que tiene más posibilidades de infectar que aquel que sale BK negativo, por ejemplo. Y si sale 2 cruces, más capacidad todavía. 3 cruces será mucho más, hay más concentración. Entonces, esa es una forma de medir. Y el uso de la quimioterapia también es importante. Quimioterapia entiéndase por el tratamiento, ¿no? Persona que tiene tuberculosis activa pulmonar y inicia tratamiento, aquí como bien claro dice, entre 2 a 3 semanas, ya 3 semanas específicamente, es un punto de corte importante, es donde deberíamos de esperar nosotros que haya una reducción importante, en 99% incluso, de la población bacilífera inicial. Es por eso que cuando ustedes revisan el programa nacional de TV, van a ver que al mes de tratamiento, o sea, no a las 3 semanas, sino se van un poco más, al mes del tratamiento, la baciloscopía debería ser negativa. Debería de ser negativa. Si no lo es, hay que pensar en otras cosas, en otras posibilidades. Ya, pero más o menos a la 3.ª semana, nosotros esperaríamos de que ya debería estar negativizando. Les adelanto, por ejemplo, que en el caso de la isoniazida, cuando actúa sobre esas poblaciones de crecimiento rápido, ya, la isoniazida, se ha visto que incluso puede eliminar en 72 horas la totalidad de las bacterias de crecimiento rápido, o sea, hablando de bacilos tuberculosos. O sea, así tan pronto puede ser, ¿ya? Más o menos la cosa es así. Entonces, miren, más o menos de este tipo de situaciones que parecen generales, que parecen un poco de palabreo, sin embargo que está muy relacionado a la lógica, incluso hay algunas preguntas que uno puede ir ya enfrentando, como esta de acá. Dice, ¿qué factores intervienen en la patogenia del contagio hombre a hombre de la tuberculosis? Acá dice, por ejemplo, número de bacilos viables en esputo. Significará que tiene que ver o interviene directamente en la posibilidad de contagiar. ¿Qué tanto en cantidad de bacilos se puede puede una persona con tuberculosis activa expectorar o eliminar en cada esputo? Y aquí le agregan una palabrita que dice viable, y eso es lógico, porque si es no viable, o sea, si son bacterias muertas, no va a contagiar. ¿Ya? Entonces, esto creo que sí es cierto, ¿no es cierto? La otra dice concentración de bacilos en el aire. Es casi lo mismo. Ya encontramos 2 y hay todas las anteriores. ¿Qué marcamos si estamos en el examen? Todas las anteriores, ¿no? Así de sencillo. Sin embargo, miren, dice todavía por ahí aerosolización de las gotas con la tos, también es una cosa muy parecida. Susceptibilidad de huésped, importante. Un huésped susceptible, ya un inmunosuprimido, por ejemplo, es más susceptible de infectarse que un inmunocompetente. Acuérdense que tiene que el bacilo tuberculoso llegar hasta el alveolo. Una persona que tenga, por decir, un EPOC, que tiene obviamente sus cilios en mal estado, su índice de Reith en el tracto respiratorio alterado, con inversión de los cilios, con un montón de cosas, un fumador, por ejemplo, que ha hecho metaplasia del epitelio respiratorio, se va a defender con menos eficacia que una persona que tenga el tracto respiratorio íntegro. Entonces, a eso se refiere susceptibilidad, no necesariamente inmunosupresión. ¿Ya? No necesariamente. Claro que está incluido. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta también eso. ¿Ya? Hoy en día se sabe que las personas con diabetes, por ejemplo, es un grupo especial para hacer TB. ¿Ya? Ya no es solo la celulitis o las infecciones de tracto urinario, sino también la tuberculosis. Obviamente el grupo de personas con VIH también, las personas con corticoterapia prolongada también. Esta otra dice, ¿cuál de las siguientes considera usted como el principal factor asociado al contagio de la TB? Esta pregunta es muy interesante. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes considera usted como el principal factor asociado al contagio de la tuberculosis? No hemos hablado específicamente de ello. ¿Qué se les ocurre? Por ahí dice susceptibilidad de huésped. ¿Tiene que ver? Sí, tiene que ver, obviamente. El otro dice resistencia del bacilo del Koch a los antituberculostáticos. Bueno, es obvio que si es resistente va a negativizar en mayor tiempo, por lo tanto va a haber mayor tiempo de exposición también probablemente por parte de la fuente. Indirectamente tendría que ver. El otro dice frecuencia de la tos del paciente infectado, esto es mucho más claro. O sea, al final todos intervienen. Desnutrición tendrá que ver, claro, porque es una forma de inmunosupresión. Y hacinamiento, que no es propiamente una característica del huésped ni del paciente infectado, sino simplemente del medio ambiente.
¿ya? De todo esto que está aquí, hay una característica que es importante, que tiene que ver directamente y está relacionado, y es más, cuando se hacen los estudios en campo, se demuestra que es uno de los factores más importantes, quizá el más importante. ¿Cuál es? Así es el hacinamiento. Y hay una forma más o menos de darse cuenta. Voy a ponerles un ejemplo. Hagamos de cuenta que aquí nosotros fuéramos 100 personas y quien habla tenga tuberculosis y está tosiendo. ¿A cuántas personas estoy exponiendo? Son 100 conmigo incluido. A 99 estoy exponiendo. ¿Sí o no? O sea, el 99% de la población está expuesta porque estamos en un solo ambiente. ¿Ya? ¿Qué pasaría si esto mismo se desarrollara de repente en 10 salones? Ya, digamos, de manera, los audiovisuales interconectados, de tal manera que una persona puede hablar acá y puede salir su voz con su imagen y todo lo que tenemos en 10 salones diferentes y se agruparían ustedes de 10 en 10. Y yo estoy tosiendo aquí, tendría que exponer solamente a 10, ya no a los 90 restantes. ¿Qué cosa he cambiado ahí? El hacinamiento, ¿no? Y eso es lo que sucede generalmente en los hospitales. Hay salas de espera donde hay, por darles un número exacto nuevamente, 100 personas en un ambiente reducido y uno de ellos, digamos, es tuberculoso bacilífero. Está exponiendo a todos. Y si somos exagerados, ¿qué pasaría si agrupara de 2 en 2? Habría 50 ambientes y los separo así a los pacientes en espera. Donde quiera que caiga la persona infectada, va a exponer solamente a uno. O sea, el hacinamiento sí tiene que ver. Es el motivo por el cual, por ejemplo, las personas privadas de la libertad tienen chance de hacer tuberculosis. TB hay en todo lado. Pero justo en hacinamiento, como es el caso de las cárceles, tiene que ver. Y otra situación del hacinamiento es el tiempo que permaneces en contacto con la fuente infectada. Las personas privadas de la libertad están las 24 horas en la celda compartiendo con una persona infectada. No es lo mismo, digamos, por poner un ejemplo en mi caso, que yo tenga un compañero o una compañera con TB en el lugar de trabajo, yo no sé, tampoco de repente la persona sabe, estamos en contacto esporádico. Quizá durante el turno de trabajo 2 o 3 veces, en el peor de los casos, conversemos de forma cercana. No es lo mismo a que compartamos las 24 horas por años en una misma celda. Ya, el hacinamiento tiene que ver. ¿Ya? No se olviden que es el hacinamiento la principal, digamos, o el principal factor asociado a la presencia de tuberculosis, digamos, a la posibilidad de contagio mayor. ¿Ya? Así está descrito también. Y es ahí donde se tiene que trabajar. Otra cosa importante que no está aquí enumerada es las corrientes de aire. Tiene que haber ventilación, tiene que haber circulación de aire. ¿Ya? Y las estructuras deberían de más o menos desarrollarse de esa forma, sobre todo donde se supone que hay pacientes con tuberculosis. Caso hospitales, consultorios, por ejemplo. Muchas de las emergencias de nuestro medio no tienen eso. Es por eso que los residentes, los internos, terminan haciendo tuberculosis algunos, ¿no? Porque no hay forma de que ese aire circule bien, están hacinados, ¿no? Y reúne todas las características favorables para la transmisión. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis primaria, que es un concepto importante, es quizá la forma como todos van a adquirir la TB, nos estamos refiriendo a esto que están viendo acá. Significa que por vía inhalatoria, de la forma que hemos comentado, habrá una persona que es bacilífera, o sea, está expectorando bacilos tuberculosos viables, vivos, y eso va a ser respirado por una persona susceptible que no tiene TB. Llegará, como hemos visto, a los bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos terminales y llega al alveolo. Cuando llega al alveolo, lo que comúnmente debería de suceder, ¿ya?, es que quede atrapado por la inmunidad, ¿no?, que tiene la persona que está acabando de infectarse. Esa inmunidad alrededor de esas partículas de bacilo tuberculoso van a crear una inflamación local, pequeña. A eso se le llama neumonitis. ¿Ya? El parénquima de alrededor como que se va a inflamar, va a mostrar un proceso inflamatorio limitado, neumonitis. A su vez, los vasos linfáticos que tienen que ver con ese territorio afectado también se van a inflamar y se va a llamar linfangitis. ¿Ya? Y como quiera que donde hay vaso linfático
afectado, también los ganglios linfáticos que tienen que ver con ese territorio tendrán que incrementar de tamaño a manera de reacción. Entonces hay un triple componente: neumonitis, linfangitis y adenitis, que se llama adenitis regional porque solamente corresponde a ese territorio afectado, y va a tener nombre propio: complejo primario de Ghon, o complejo primario tuberculoso, o tuberculosis primaria, como quieran llamarlo. Todos hemos adquirido la TB de esta forma, sin excepción. Bueno, estarán exceptuados pues las personas que por vía transplacentaria la han podido adquirir, digamos, a partir de una mamá gestante que tenía TB y estaba haciendo bacteriemia, cosa rara, ¿ya? Pero el común denominador es esto que están viendo aquí. ¿Y en qué tipo o en qué zona del parénquima pulmonar? Generalmente en bases. Acuérdense que todo proceso de aspiración o microaspiración o etcétera, o inhalación, lo primero que va a afectar son bases. Por eso es que las neumonías adquiridas en comunidad generalmente son basales. ¿Ya? Ese es el concepto. Son basales y posteriores. Y generalmente árbol respiratorio derecho, ¿no? Normalmente. Es la zona, digamos, más fácil de ingresar, por la misma ubicación anatómica y por la estructura anatómica también. Entonces la tuberculosis primaria se va a observar cuando se observa en los tres componentes, lo cual no es tan común. Lo que más vemos, ¿qué cosas son? Adenopatías, ¿ya? Es lo que más se puede ver. Rara vez se logra distinguir las tres cosas. Habría que tener algo de suerte, ¿ya? Eso sucede normalmente en lóbulos medios o inferiores. Sin embargo, cuando se reactiva, que no es otra cosa que este bacilo atrapado y que está en fase latente, a veces por muchos años, a veces de por vida también, una persona lo puede adquirir esto a escasa edad, a los 2-3 años de vida, y de repente llegar a los 98 años de edad y no tener ningún problema, ¿no? Como también puede haber personas que rápidamente, después de haber adquirido, pueden reactivar, ¿ya? Tiene que haber muchos factores. Pero la reactivación no es en el lugar exacto donde se produjo. Se reactiva generalmente en zonas apicales, ¿ya? Y la reactivación es la que nosotros conocemos con el nombre propio de tuberculosis pulmonar, ¿ya? Entonces ese concepto de que el paciente me contagió y yo hice mi caverna apical no es tan real, ¿ya? El que te contagió llegó quizá a lóbulos medios o basales. Lo que estás formando en la parte apical es una tuberculosis de reactivación, o TB secundaria también se le llama, ¿ya? Entonces se reactiva y la pregunta es: ¿y por qué entonces en lugar diferentes? ¿Por qué si es basal el inicio, por qué tiene que reactivarse en la parte superior? Tiene que ver con la relación ventilación-perfusión, ¿ya? Las zonas basales son, digamos, comparado con las de los ápices, las zonas basales son ventiladas, o perdón, dicho, perfundidas, pero no muy bien ventiladas, mientras que las zonas de los ápices están mejor ventiladas y casi no tanto perfundidas. Y las condiciones ideales para que el bacilo tuberculoso pueda crecer es donde hay presión de oxígeno, o sea, las zonas ventiladas. Y como más ventiladas están arriba que abajo, es arriba justamente donde se va a reactivar la infección, ¿ya? La cosa es así más o menos. Esto espero en los inmunocompetentes. En los inmunosuprimidos y más aún en los VIH es muy común ver a nivel basal, ¿ya? Y eso tiene que ver a otra situación, ¿ya? Eso se debe a otra situación. Lo que pasa es que cuando reactivan los pacientes con VIH, ¿ya? A veces lo reactivan en el mismo lugar, pero por otra situación, es por su inmunidad. Su inmunidad está tan deteriorada que ahí donde está, no requiere ni siquiera mayor presión de oxígeno, ahí donde está se reactiva, ¿ya? Entonces es muy común que nosotros veamos en pacientes con VIH en zonas basales, pero en el inmunocompetente generalmente es en apical. Y eso sí va acompañado de fiebre, de tos, ¿no? De astenia, de anemia, de hemoptisis, de formación de cavernas, de tos productiva, del sintomático respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que conocemos como TB, con pérdida de peso y con fiebre y diaforesis, todo lo que conocemos, ¿ya? Entonces normalmente esta primoinfección es asintomática o a veces oligosintomática, autolimitada. La persona se infecta, un poquito de malestar, un poquito de tos y ahí queda. Y ya se infectó. Y así infectado va a estar toda su vida, ¿ya? Por lo tanto, una persona a partir de cierta edad, al menos en zonas como la nuestra, o sea, hablo de Perú, donde la TB prevalece en cifras importantes,
la gran mayoría, si no son todos, han tenido infección primaria. Todos los que estamos acá seguramente somos portadores de una infección primaria. Y la infección secundaria sería si en algún momento, Dios no quiera, reactivamos la infección primaria. Y eso sería el cuadro clínico que todos nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que más vamos a ver en la TB primaria? Ganglios, es lo que más se ve. Es la forma más fácil de visualizar. La adenitis, perdón, la neumonitis y la linfangitis como que no se ve mucho. ¿Ya? Es difícil de distinguir. Ese es el complejo primario de Gone o complejo primario tuberculoso o tuberculosis primaria. ¿Ya? Como bien dice aquí, lóbulos medio o inferior, la mayoría de las veces es asintomática. La mayoría de las veces. Hay que tener presente esto de aquí. Y fíjense cómo hay preguntas muy directas, muy simples a la vez, que tiene que ver con eso. Esta es una pregunta de examen, por ejemplo. Y nos dice el complejo primario tuberculoso está formado por. Hay que elegir aquí. Acá le meten pleuritis, listo, chao, ya no tiene nada que ver. La siguiente también dice pleuritis, ¿no? Acá habla de bronquitis, nódulo parenquimal, adenitis ciliar, linfangitis pulmonar. Porque el otro dice infiltrado intersticial, pleuritis nuevamente y bronquitis. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La alternativa D, ¿no es cierto? Y fíjense, así de simple puede ser. Puede decirles la tuberculosis primaria. Otras formas de preguntar, a veces no les colocan el nombre así, nombre y apellido, lo que nosotros le llamamos. O sea, no le dicen adenitis regional, sino simplemente adenitis. Compromiso ganglionar pueden ponerles también. Ya hay que buscar los equivalentes. Fíjense en esta radiografía, por ejemplo, ¿qué cosa ven? Solamente ven el componente de las adenitis, ¿no? Nadie va a distinguir aquí linfangitis ni neumonitis. Esta es una TB primaria, ¿no? Tuberculosis primaria. Asintomática la gran mayoría de las veces. Casi todos asintomáticos. Dicen los niños menores de 2 años con tuberculosis pulmonar primaria, se refiere al complejo primario de Gone, ¿no es cierto? El hallazgo radiológico más frecuente es, fácil la pregunta, ¿cuál es? Adenopatías ciliares mediastínicas, ¿no es cierto? Es lo que más vemos. Y hemos dicho los otros dos componentes como que no se ve. La mayoría de los casos de TBC infantil son, dice, miliares, pulmonares con hemoptisis, cursan con fiebre de origen desconocido, son asintomáticas y son osteoarticulares. ¿Cuál de ellas serán? Asintomáticas. Todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo. Acá dice la mayoría de los casos de tuberculosis infantil. Alguien podría decir, pero ahí dice tuberculosis infantil. Está bien, pues. La tuberculosis infantil, la gran mayoría, casi todas son tuberculosis primarias. Y las tuberculosis primarias son asintomáticas. Cuando hacen clínica, o sea, cuando nos pareciera que está haciendo no una infección, sino está haciendo una enfermedad tuberculosa, ¿ya? Es difícil que nosotros aislemos el BK en esputo. ¿Ya? El niño no colabora, el niño no tiene la capacidad de, así como el adulto, hacer un esfuerzo para poder expectorar, digamos, una tos productiva. Entonces, normalmente se hace el aspirado gástrico y de ahí buscamos el BK. Aún así es difícil, niños aún menores todavía, y recurrimos a este sistema de puntaje que ya tiene muchos años de existencia y sigue vigente. ¿Ya? Los criterios de Stigen, Kaplan y Toledo, que nosotros por algún motivo hace mucho tiempo le llamamos Stigen y Toledo nada más, pero en realidad el verdadero nombre es así, Stigen, Kaplan y Toledo. Hemos omitido Kaplan. Hay estos parámetros que están viendo, desde bacteriológico, anatomopatológico, inmunológico, radiológico, clínico, epidemiológico, ¿ya? Y tiene sus puntajes. Fíjense que el máximo puntaje lo da bacteriológico. O sea, si logran aislar Mycobacterium tuberculosis es 7 puntos. Y eso es confirmatorio de TB. No necesitas ningún otro criterio más. Pero eso es también lo más difícil de obtener. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de puntaje en la escala de Stigen y Toledo, o Stigen, Kaplan y Toledo, como quieran, se requiere como mínimo para decir esto es TB sí o sí y requiere tratamiento? 7. 7 puntos es diagnóstico. ¿Ya? 7 puntos es diagnóstico. El criterio anatomopatológico será pues que nosotros evidenciemos un granuloma específico. Granuloma específico significa que tenga todas las características del granuloma más calcio, ¿no es cierto? Porque hay granulomas no específicos, aquellos que tienen todos los componentes, o sea, las células epitelioides alrededor, la célula gigante tipo Langhans al centro, pero no tiene calcio. Ya, eso se llama granuloma específico. Inmunológico, la prueba de tuberculina.
que por si acaso en nuestro medio no está estandarizado su valor, nadie se ha dado la molestia de estandarizar, nadie ha hecho un estudio poblacional. Esto de que positivo cuando es mayor de 10 milímetros la pápula es un criterio que estamos extrapolando, esto es lo que se usa a nivel mundial, ¿ya? En los sitios donde ha sido estandarizado. En nuestro medio no existe estandarización, ¿ya? No significa que no lo podamos usar, ¿ya? Pero quizá no sea tan igual en nuestro medio, ¿ya? Pero igual, mientras demostremos lo contrario, nosotros si queremos usar, tenemos que usar con esos valores, mayor o igual a 10. El criterio radiológico será pues cuando la placa parezca TB, tenga un patrón radiológico más o menos compatible con TB. Hay un criterio clínico, sintomatología sugestiva de TB, compatible con TB, que se parezca a TB, y el criterio epidemiológico, que obviamente tenga el niño contactos con personas bacilíferas, personas con tuberculosis. Tiene su puntaje. Si no logran aislar el Mycobacterium tuberculosis, de repente tiene el antecedente el niño, tiene clínica el niño, ¿ya? Su papá tiene TB, el niño parece que tiene TB, ¿ya? Y la placa te da una imagen parecida a TB. Tengo 6 puntos, aún así no puedo estar seguro de que sí o sí. Entonces, ¿qué hago? Granuloma difícil de encontrar, no logro aislar el Mycobacterium tuberculosis, le hago un PPD y sale positivo. Listo. Con todo esto, puedo decir inicio tratamiento. Pero dense cuenta que PPD solo no te dice nada, ¿ya? Entonces, el PPD solo, por mucho que salga a 50 de induración, no significa absolutamente nada, ¿ya? Desde el punto de vista de iniciar terapia me refiero. Los criterios de Siegel y Toledo incluyen los siguientes parámetros excepto. Las preguntas son así de directas, es simplemente cuestión de recordar y tener un material de donde nosotros retroalimentarnos cada vez que podamos. ¿Cuál no considera? Hemocultivo en los cerdos no tiene nada que ver. La tuberculosis pulmonar, que parte de lo que estamos viendo, ya más o menos hemos comentado al inicio, luego de la primoinfección, estamos viendo que va a reactivar a nivel de ápices, muchas veces formando cavernas, y va a acompañarse de un cuadro clínico muy característico: fiebre, pérdida de peso, diaforesis nocturna, astenia, ¿no? En el contexto de imágenes que puedan ser compatibles, ¿no? Generalmente en ápices hablamos de una reactivación. ¿Y por qué hablamos de reactivación pulmonar, de TB pulmonar? Porque la mayoría de las veces, en inmunocompetentes sobre todo, la reactivación es en pulmones. En inmunosuprimidos es muy probable que reactive en otras zonas, en meninges, en hueso, ¿no? A nivel ganglionar, a nivel del sistema urinario, etcétera, etcétera, o incluso formas diseminadas como la miliar. ¿Ya? En inmunocompetentes lo más probable, se habla de más o menos un porcentaje de 80-85%, que es el promedio más o menos, en inmunocompetentes infectados y que reactivan, lo hacen, en ese porcentaje lo hacen en pulmón. La mayoría en todo caso en pulmón, ¿ya? En inmunocompetentes. Las formas diseminadas es más propia de los inmunosuprimidos y más aún en el VIH. Las personas con VIH hacen formas extrapulmonares muy fácilmente. Siempre en esa zona, muchas veces formando cavernas,